Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos concluyendo el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 53 al 63, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Promesa de la misericordia después del castigo. Promesa de la misericordia después del castigo. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a ver primero la lectura en la Reina Valera 60, versículos 53 a 63 del capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra de Dios: Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con tus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de tus hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, los cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto, de que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas. Mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Vamos a leer la misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: Sin embargo, algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria, y también te restauraré a ti. Entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho. Después tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo. Así es, tus hermanas Sodoma y Samaria serán restauradas junto con todos sus habitantes, y en ese tiempo también te restauraré a ti. Cuando eras tan orgullosa, despreciabas a Sodoma, pero ahora tu peor perversidad quedó a la vista de todo el mundo, y eres tú la despreciada, tanto por los edomitas y todos sus vecinos, como por los filisteos. Este será el castigo por tu lascivia y tus pecados detestables, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven, y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. Haré que tus hermanas, Samaria y Sodoma, sean hijas tuyas, aunque no formen parte de nuestro pacto. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza, cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. La promesa de la misericordia después del castigo. Aunque quebrantaste mi pacto contigo, yo me acordaré de aquel pacto y estableceré un pacto eterno contigo. Tú te acordarás entonces con vergüenza lo que has hecho. Es lo que el Señor dice a Judá, a Jerusalén. Y a pesar de la severidad del juicio venidero, al final Dios la restauraría y haría un nuevo pacto con ella. Libraría a los cautivos para que recordaran su gran pecado y nunca volvieran a exaltarse. El lema del libro se repite con un nuevo enfoque. Dios usará las bendiciones de la restauración para enseñarles quién es Él. Dios le restaurará por causa de su amor. El orgullo de los hebreos se debía a tres razones principales. Se concentraron en ver lo grande que eran, se olvidaron de ver cómo eran antes y olvidaron al Dios que los había levantado. Esas actitudes pueden manifestarse también en nosotros. Podemos fijarnos en nuestro estado exaltado, podemos olvidar cómo éramos antes de la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida, y podemos olvidar al Dios que nos ha levantado.
al imitar esas actitudes de Judá, corremos el riesgo de repetir su pecado de infidelidad a Dios. ¿Habremos imitado alguna de esas actitudes a lo largo de nuestra vida? ¿Hemos sentido acaso orgullo por nuestros propios logros? ¿Nos hemos olvidado de algo cuando el orgullo se planta en nuestro corazón? Examinemos nuestra vida. De seguro encontraremos alguna actitud equivocada que podemos traer delante del Señor. La misericordia del Señor puede rescatar hasta el peor de los pecadores de su degradación y reintegrarlo a la comunión con Él. Dios prometió hacerlo aquí. Es decir, que habría en Jerusalén y Judá un reconocimiento de sus pecados, que eran mucho peores que los que había cometido Sodoma. Harían que todo se arrepintiera. Mientras las cosas marchaban bien para Israel, la nación ni siquiera quería que se le recordara lo que había sucedido en Sodoma. No obstante, le hubiera convenido acordarse de cómo trata el Señor a los incrédulos que no se arrepienten. Había despreciado a Sodoma por lo que le había acontecido, pero ahora Jerusalén y Judá iban a ser destruidos y despreciados por todos sus vecinos. Apliquemos a cada uno de nosotros estas palabras. No sea que enorgullecidos miremos a otros con desprecio. A diario necesitamos de la gracia de Dios. A diario necesitamos acudir delante de su trono. Dios es un Dios de misericordia. Es santo, es justo y exige santidad a su pueblo. Sin embargo, mostrará misericordia hacia Israel cuando éste se avergüence de su gran pecado. En ese momento restablecerá su pacto y dice: sabrás que yo soy Jehová. Tan completo será su perdón que después que Israel lo haya recibido, no tendrá necesidad de volver a abrir la boca para hablar de la vergüenza en la que ha caído. Esto probablemente signifique hoy, después de que una persona ha sido perdonada, no debiera relatar en su testimonio detalles impúdicos o impropios de los pecados que le han sido perdonados. La reacción de Dios ante el adulterio tenía dos aspectos. Primero, iba a castigar a la adúltera por haber roto el pacto y por haber sido infiel a su esposo. Sin embargo, Dios es fiel tanto en la gracia como en el juicio. Su segunda reacción era: guardaré con fidelidad mi parte del pacto, incluso añadiré un nuevo pacto que durará para siempre. Cuando el pueblo viera que a pesar del adulterio Dios no había cambiado, que todavía lo amaba y estaba dispuesto a perdonarlo, se avergonzaría de lo que había hecho. Entonces algunos regresarían al Señor, se incorporarían a la familia del Señor desde todas las naciones del mundo, nuevas hermanas, incluyendo Sodoma y Samaria. Ezequiel habló de esto antes cuando dijo: tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. También tú y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Siglos después, San Pablo habló de un nuevo pacto, que es una bendición para todo el mundo. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Sus habitantes, los habitantes de Jerusalén, sabían que Dios es fiel a su palabra. Esta vez, no en relación con el cumplimiento de sus promesas de castigar a los malhechores por sus pecados, sino al cumplir la promesa de perdonarlos y restaurarlos. Solo el Dios perdonador podría hacer que la gente rebelde y adúltera, culpable de terribles pecados, se convirtiera a Él. Si los seres humanos tuvieran en cuenta esto, no se vanagloriarían de ellos mismos como el pueblo de Dios por sus propias obras o capacidades. Reconocerían que son un pueblo únicamente por la gracia del Señor para con ellos. Esta alegoría, que se adapta también a Jerusalén, es en realidad la historia de cada pecador. En cada uno de los seres humanos hay esta contaminación con el pecado y se necesita que se limpie espiritualmente. El Señor es el único que puede limpiar nuestro espíritu, purificarnos, frotarnos con sal y cubrirnos con ropa. Aparte del Señor, nadie tiene la compasión necesaria para hacer nada de eso por nosotros. Espiritualmente, todos merecemos
por la naturaleza que se nos eche y se nos abandone. No obstante, Dios nos ha rescatado por medio de Jesucristo y nos ha hecho suyo. El Señor es el único que se puede acercar a los que han nacido espiritualmente muertos y decirles, vivan. Y cuando les dice eso a las personas a través de su evangelio, que nos llega por medio de la palabra y del bautismo en verdad, viven, nacen de nuevo, reciben una nueva vida en Cristo, para decirlo tomando frases prestadas del Nuevo Testamento. El Señor es quien nos bendice con los dones de vida física, crecimiento y salud. Con frecuencia añade los dones de riqueza, comodidades y lujos. Se compromete con nosotros como lo hace un esposo. Cuando nos observan, otras personas se dan cuenta de todas las bendiciones que el Señor nos da en la vida. Sin embargo, con mucha frecuencia, como en el antiguo Israel, comenzamos a considerar sus bendiciones como algo que nos pertenece por derecho. Lo usamos en la búsqueda de nuestros intereses egoístas y cometemos adulterio con los dioses del egoísmo y del mundo. En ocasiones aún buscamos y adquirimos cosas o contratamos personas que solo le pueden quitar mérito a nuestro esposo divino y pueden obstaculizar nuestra relación con él. Por eso, el Señor permite con frecuencia que los mismos dioses que lo han sustituido disciplinen nuestra vida para llevarnos nuevamente a Él. Permite que nuestro propio egoísmo nos aleje de sus bendiciones. Dios deja que el mundo incrédulo nos trate según sus reglas, para que veamos que el camino del Señor es el único camino a la felicidad. Dios considera mucho más culpables a las personas que tienen su palabra y sus bendiciones, a pesar de ello se prostituyen con otros dioses que las que no las han recibido aún. No obstante, Dios está siempre presente con su gracia prometida y con su perdón. Quiere que siempre sepamos que estará dispuesto a perdonarnos a pesar de lo orgullosos o autosuficientes que hayamos sido. El Señor no cambia, su amor tampoco, su pacto bautismal también es permanente. Solo el Evangelio puede hacer que quebrantemos el orgullo y nos gloriemos en el Señor. Ezequiel llamó aquí a Jerusalén, Sodoma y Samaria hermanas, porque las tres eran notorias por sus caminos impíos. Sin embargo, la idea de las relaciones de hermanas e hijas entre ciudades es más que una metáfora. Las ciudades y pueblos del mundo tienen vínculos importantes a los que vale la pena prestar atención, especialmente para los cristianos urbanos que están llamados a llevar a Cristo a los problemas y necesidades de la ciudad. En primer lugar, muchas ciudades hoy en día están vinculadas entre sí a través de la etnicidad. Las ciudades de Estados Unidos en particular tienen más vínculos de los que muchos se dan cuenta con ciudades de Europa, Medio Oriente, África, América Central, el Caribe y Asia. Como resultado de la historia de inmigración de todos los países en el mundo, algunos miembros de la familia viven en América del Norte, pero otros permanecen en el viejo país. Del mismo modo, muchas ciudades en los estados del norte y en California tienen vínculos con el sur profundo a través de la migración de afroamericanos durante la primera mitad del siglo XX. Una implicación de esto para la iglesia es que los cristianos en Norteamérica no necesariamente necesitan viajar allí para alcanzar a un grupo particular con el Evangelio. Puede ser mucho más efectivo comenzar con representantes de ese grupo que ya viven en el lugar donde ellos también viven y luego dejar que el Evangelio viaje por los caminos relacionales en el extranjero. Ezequiel también habla en términos de ciudades que tienen hijas. En el antiguo Medio Oriente, una gran ciudad amurallada generalmente tenía vecinos más pequeños y sin muros cerca, formando una ciudad-estado de comunidades mutuamente dependientes. Hoy llamamos a estas ciudades hijas suburbios y nos estamos volviendo muy conscientes de lo importante que es para las ciudades centrales planifiquen y gobiernen con miras al impacto en sus suburbios. A su vez, los habitantes de los suburbios y especialmente los cristianos suburbanos descuidan sus ciudades centrales para su propio riesgo.
Ezequiel señaló que una de las razones del ardiente juicio de Sodoma fue su arrogante descuido de los pobres a pesar de su increíble riqueza. Lo mismo fue cierto para Jerusalén. ¿Hay alguna razón por la cual Dios no debe castigar a su pueblo hoy si son culpables del mismo pecado? Nosotros debemos responder a esa incógnita. Finalmente, las desolaciones que Dios había traído y todavía iba a traer sobre Jerusalén por estas abominaciones en las que había superado a Sodoma y a Samaria, había caído en desgracia ante sus vecinos de Edom y de Filistea. Estaban ahora en cautiverio o a punto de ir a cautiverio, no solo por su lujuria, sino también por su perfidia al quebrantar el pacto. Quienes no se adhieran a Dios como a sus Dios no tienen motivo para esperar que Dios continúe reconociéndolos por pueblo suyo. El cautiverio y la ruina de los judíos impíos serán tan irrevocables como la destrucción de Sodoma y Samaria, irrevocables de momento en cuanto a las perspectivas generacionales y hasta un tiempo que Dios tiene prefijado, pues el contexto posterior muestra bien a las claras lo que hará finalmente, una restauración de Israel. Pero por ahora sucederá lo profetizado con Jeremías, que habrá finalmente una restauración, no solamente para Israel, sino también Sodoma y Samaria. Se advierte en estas frases, Shavit Sheviten, haré volver, esto es, cambiaré la suerte de ellas. A esto nosotros podemos también atenernos, que cumplirá su palabra, que restaurará finalmente a todas las ciudades, a todos los pueblos, a todas las naciones. En gracia Dios restauraría a Sodoma y Samaria y Jerusalén en un día futuro. Describe esta restauración en forma de salvación final también, porque Jehová establecerá un pacto sempiterno con su pueblo, un pacto eterno, y será juramento sobre Judá, y Judá se avergonzará por haber abandonado al Señor y seguir a los ídolos. Este es un pacto incondicional de bendición con los patriarcas, el cual cumplirá el Señor en el futuro. Después de esta severa reprensión que Jehová da a su pueblo con la predicción de castigo, viene esta promesa. Dios se acordará de su pacto y le hará volver a su país para florecer nuevamente con él. El castigo, pues, tenía una medida disciplinaria. Y a final de esto, el pueblo se avergonzaría de su conducta y cambiaría en su corazón. Aunque el pecado de Jerusalén sería castigado, el Señor le restauraría para que volviera a tener comunión con él. Al describir este juicio inminente, Ezequiel hizo hincapié en que Dios no iba a abandonar a su pueblo para siempre. Él había hecho un juramento y un pacto con ellos, y de ello el Señor tendría memoria. El pacto o el nuevo pacto, el pacto sempiterno, del que hablaron Jeremías y Ezequiel, es este. Cuando se establezca este pacto sempiterno, Dios también cambiará la relación entre Jerusalén y sus hermanas restauradas. Ellas vendrían a ser hijas de Jerusalén, que ésta asumiría la responsabilidad de vigilar a Samaria y a Sodoma cuando su reinado sea restaurado durante el milenio. El pacto de Dios que se menciona aquí probablemente se refiere al pacto mosaico establecido con Israel y que el pueblo había quebrantado. Durante el milenio, cuando Dios establezca su nuevo pacto y restaure a Jerusalén, ella sabrá quién es Jehová. El problema de Jerusalén había sido que olvidó los actos misericordiosos del Señor, lo que había hecho en el pasado. Pero el pacto final de Dios, el nuevo, corregirá ese problema de amnesia espiritual. Entonces dijo Dios, mi pacto que yo confirmaré contigo será para que te acuerdes y te avergüences. El castigo divino y la subsecuente restauración contribuirán a que la nación sea humilde. Su problema de soberbia quedaría eliminado para siempre. Ya no tendría ese mismo problema. Con esta consideración del final del capítulo, nos vuelve a sorprender el Señor. Siguiendo con la misma alegoría del profeta, el profeta termina esta sección con una palabra de esperanza. Sin embargo, esta palabra de esperanza es introducida donde el profeta insiste en el reconocimiento de la culpa como la base de la posibilidad de la restauración.
La clave de la comprensión de estos versículos se encuentra en la frase: yo la restauraré de su cautividad. Se trata de una frase idiomática que va más allá de la simple referencia a la cautividad, sino una vuelta al estado inicial o un cambio de situación. Obviamente no se trata de una vuelta al pecado, sino a la relación adecuada con Dios. Este cambio de situación alcanza primero el binomio Sodoma y Samaria, como sus respectivas hijas ciudades, y salta más tarde a Jerusalén e Israel, pero solo después de que ella haya reconocido teórica y prácticamente la vergüenza de su conducta pasada y haya servido así de motivo de consuelo y justificación a sus dos hermanas menos pecadoras que ellas. Finalmente, este mensaje cierra con la esperanza, cuyo sentido está en la relación al pacto, palabra que es clave en estos versículos. Se usa 5 veces. Notemos que se usa pacto en 2 direcciones. Por un lado, para referirse al compromiso de Jerusalén para con Dios, y por el otro, por el pacto que Dios había asumido con la misma. El texto comienza con una afirmación llamativa: haré contigo como tú hiciste. Esto no quiere decir que Dios violará su pacto, sino que siguiendo las estipulaciones del pacto, responderá de la manera convenida en el mismo. Luego, en 2 expresiones resume el problema de Jerusalén. La primera es menospreciar el juramento y la segunda, invalidar mi pacto. Estas dos tienen el mismo sentido. Habrían roto el acuerdo hecho, ya sea el pacto matrimonial de la alegoría o el que como nación habían hecho en el Sinaí. En el versículo 60 el profeta contrapone la actitud de Dios con la de la ciudad. Mientras que ellos habían menospreciado e invalidado el pacto, él habrá de acordarse del mismo. En este versículo encontramos nuevamente una referencia al libro de Levítico. Si el castigo a la quiebra del pacto sigue las estipulaciones del mismo, la restauración sigue las mismas pautas. Una mención especial en cuanto a pacto eterno con el pacto en días de tu juventud. De la misma manera que Jeremías, Ezequiel anuncia una renovación del pacto antiguo que será establecido. Término que es usado en oposición a invalidar del versículo 59 con Israel. No se trata de un pacto totalmente nuevo, sino el perfeccionamiento del antiguo. Es eterno, no solamente porque no caducará, sino porque relaciona el pasado con el futuro, lo que muestra la continuidad en el propósito de Dios. Él siempre ha buscado la bendición de su pueblo. Ha sido el pueblo el que había olvidado lo que se había acordado. Esta alegoría es una de las más importantes de las Sagradas Escrituras. Varias de las verdades teológicas son presentadas con una claridad notable por el profeta, como la pecaminosidad del ser humano y sus consecuencias, el amor y la gracia de Dios con sus consecuencias, pasando por la ingratitud, el juicio de Dios sobre el pecado, la relación entre palabra y vida. Vale la pena volver a leerlo, pensando justamente en lo que enseña en este sentido. Después de una advertencia completa de los juicios, se recuerda la misericordia reservada. Estos versículos de cierre son una preciosa verdad, una preciosa promesa, en parte cumplida por el retorno de los judíos arrepentidos y reformados desde Babilonia, pero que tendrá cumplimiento más pleno en el periodo del Evangelio. La misericordia divina debe ser poderosa para derretir nuestros corazones en santo dolor por el pecado. Tampoco Dios dejará nunca que perezca el pecador humillado por sus pecados y que llegue a confiar en su misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Antes bien, los extendrá por su poder, por la fe para salvación. Este pasaje es importante porque aquí surge la promesa de restauración. Incluso los dolorosos castigos que venían sobre Judá no lograrían reformar a su pueblo. La bondad que regresa de Dios solo afectaría esto, para mostrar cuán completamente de gracia iba a ser su restauración. La restauración de sus hermanas errantes se menciona antes que la suya, así como su castigo precedió a su castigo, así que toda jactancia estaría excluida. Finalmente, la promesa
estalla aquí inesperadamente como el sol de las nubes oscuras. Con todo su olvido de Dios, Dios todavía recuerda su promesa, mostrando que su redención es totalmente por gracia. Contrasta su me acordaré con no te has acordado, con mi pacto, con tu pacto. Entonces el efecto producido en ella es para que te acuerdes. La promesa de Dios era de promesa y de gracia, de pacto y de gracia. La ley en su carta era el pacto de Israel, y en esta visión restringida fue mucho después. Israel lo interpretó como un pacto de obras del que ella, mientras se jactaba, no pudo cumplir y por lo tanto cayó bajo su condenación. La ley en su espíritu contiene el germen del Evangelio. El Nuevo Testamento es el pleno desarrollo del Antiguo. La cáscara de la forma externa se deja de lado cuando el espíritu interior se cumplió en el Mesías. El pacto de Dios con Israel en la persona de Abraham fue la razón por la cual, a pesar de toda su culpa, la misericordia estaba y está reservada para ella. Por lo tanto, las naciones paganas o gentiles deben venir a ella en búsqueda de bendiciones, no ella a ellos. Todas las naciones paganas, no solo Sodoma y Samaria, se entienden por hermanas mayores y menores. En Jerusalén primero los creyentes individuales se reunieron en la iglesia. De Jerusalén salió el Evangelio para reunir a individuos de los gentiles, y Judá con Jerusalén será también la primera nación que como tal se convertirá a Cristo, y a ella las otras naciones se unirán como creyentes en el Mesías, el Rey de Jerusalén. La hija del rey en el Salmo 45 es Judá. Sus compañeras, como la hija de Tiro, son las naciones dadas a ella como conversos, aquí llamado hijas. Esto no deja de lado el Antiguo Testamento en su espíritu, sino en su mera carta en la que los judíos habían descansado mientras la rompían. Este último, tu pacto, debía dar al pacto de gracia y promesa de Dios en Cristo, que cumplió la ley. Dios quiere decir, no es que por tu parte hayas estado fiel al pacto, sino que yo, el Señor, no cambio. Mi amor original a ti en tu juventud sigue vigente, sigue latiendo todavía en mi corazón. A pesar de que el pueblo había roto sus promesas y no merecía más que castigo, Dios no quebrantaría sus promesas. Si el pueblo regresaba a Él una vez más, los perdonaría y renovaría su pacto. Esta promesa se cumplió cuando Jesús pagó por los pecados de la humanidad con su muerte en la cruz. Nadie está lejos del alcance del perdón de Dios. Si bien no nos merecemos más que castigo por nuestros pecados, los brazos de Dios siguen extendidos. No romperá su promesa de darnos salvación y perdón si nos arrepentimos y nos volvemos a Él. El Señor prometió establecer su nuevo convenio con su pueblo, y entonces sabrían que Él era Jehová. Él haría esto para humillar a su pueblo y estimularlo a obedecerle, demostrando perdón. Dios no puede evitar ser misericordioso más de lo que puede dejar de ser Dios. Él es el Dios de toda gracia. Siempre encuentra una base de pacto sobre la cual ejercer su gracia. Alabemos a Dios, porque en su gracia y en su misericordia nos ha considerado a nosotros valiosos para pagar rescate por medio de Jesucristo y ser salvos, y que nosotros seamos de Él y Él sea nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, ahora te damos por este tiempo. Gracias Padre, Señor, te damos por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor inconmensurable por nosotros. Señor, te pedimos ahora que nos permitas seguir creciendo en ti y en tu Evangelio. Que podamos, Señor, ser agradecidos contigo y con la palabra que nos prodiga, Señor. Ahora permítenos que seamos obedientes, que seamos sencillos y que seamos humildes, Señor, para dejarnos ser guiados por tu mano. Para que permitamos, Señor, que tu palabra sea nuestra norma de fe y conducta diaria. Señor, dótanos de tu poder, dótanos de tus dones. Señor,
de tu fuerza y valentía para poder hacerlo, para llegar y cumplir la tarea que has establecido para cada uno de nosotros. Lo rogamos, Señor, lo pedimos humildemente, Señor, y sabemos que tú concederás según tu voluntad. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor, y de todo te damos las gracias, y en todo te damos las gracias por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.